¿Cómo andan inversores? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Pasando ya un poco a lo fundamental, les quería decir que lo vamos a relacionar un poquito con todo lo que está pasando en los mercados, en el mundo en general, así que quédense que va a ser cortito y, y va a explicar mucho lo que puede venir los próximos meses en los mercados. Para la explicación esta vamos a contar un cuento. Resulta que había dos sociedades, una que privilegiaba la libertad por sobre la igualdad y otra que privilegiaba la igualdad por sobre la libertad. Cuestión que donde se privilegiaba la igualdad, el sistema era, se juntaba todos los alimentos que producía toda la sociedad, se dividían en partes iguales y todos consumían exactamente lo mismo. Quien producía más se le quitaba para darle al que producía menos y de esta manera todos consumían lo mismo. En la sociedad donde se privilegiaba la libertad por sobre la igualdad era diferente. Había una especie de impuesto que era para solventar los gastos de seguridad, justicia y algún gasto común que tenía la sociedad. Quien más producía se quedaba con todo su trabajo y quien menos producía se quedaba solo con su trabajo. No recibía trabajo ajeno. Bueno, cuestión que en esta sociedad solo se producían alimentos y había gente que con trabajar un solo día tenía alimentos para 3 días o 4 días. Hay gente que tenía que trabajar todos los días y gente que tenía que trabajar día por medio para conseguir sus alimentos. Cuestión que estas personas más capaces, que con un solo día de trabajo tenían los alimentos para 4 días, se dedicaron los 3 días libres a descansar, pensar y ver cómo podían seguir multiplicando su producción, de manera que con un solo día de trabajo conseguir los alimentos para toda la semana o más tiempo. Bueno, entonces pensando, inventaron una herramienta, que para este caso puede ser un cuchillo, un hacha, un arco y flecha o cualquier herramienta con filo. Y los días libres se puso a producir esa herramienta. Y cuando fue a cazar o recoger alimentos, obtuvo el doble de alimentos que normalmente recogía en un día. Al ver esto, el resto de la sociedad le quiso ir a comprar ese bien. Y le dijo, bueno, sí, vale 100 alimentos. Perfecto. Fueron, le compraron la herramienta y ahora la gente que tenía la herramienta producía el doble de alimentos. Después vino otro que le dijo, yo no tengo para darte los 100 alimentos, pero financiame la herramienta y yo con la sobreproducción que haga te voy a ir dando el pago de la herramienta. Bueno, no hay problema, pero en vez de 100 vale 130 alimentos. Y la otra persona le aceptó el trato porque igual le convenía, porque luego de los 130 alimentos que iba a pagar con el excedente por tener la herramienta, el resto le iba a quedar para él y le seguía conviniendo. Mientras tanto, en la sociedad donde se privilegiaba la igualdad por sobre la libertad, quienes más producían se empezaron a ir de la sociedad, porque a ellos no les convenía producir para que luego el gobernador venga y le quite parte de su esfuerzo y su trabajo. Entonces, si los dejaban irse, se iban, y si no, producían lo justo para comer, y cuando venía el gobernador a quitarle, no había nada para quitarle porque ya se lo habían consumido todo. Cuestión que las personas que no producían en esta sociedad igualitaria terminaban pasando hambre porque no había a quién quitarle para darle de comer a esas personas. Mientras que en la sociedad que privilegió la libertad, quienes no producían alimentos, no tenían esas capacidades, igual consiguieron trabajo produciendo otros bienes porque se fue especializando la producción y ya no era una producción solamente de alimentos, sino que había para producir herramientas, había para producir ropa, había para producir ladrillo, había para producir madera y otras tantas cosas, porque la gente al tener tiempo libre se fue especializando y produciendo
otros bienes que necesitaba la sociedad. Pasaron miles de años y esta sociedad en 5 meses va a tener elecciones. Y hay 2 candidatos, quien gobierna, y otro candidato que dice que prefiere la igualdad por sobre la libertad. La pregunta es, ¿qué haría toda la sociedad que produce, invierte y ahorra? ¿Va a seguir invirtiendo y produciendo? Pensando que si asume un nuevo gobierno le va a cobrar más impuestos para darles a quien no produce, o se va a endeudar para darle a quien no produce, o va a imprimir certificados de oro falsos o sin respaldo para darle a quien no produce, o simplemente va a guardar su ahorro en monedas de oro para resguardar su trabajo. Bueno, esta es la reflexión que quería hacerles y ahora sí vamos a los mercados.